lo que se considere delito, allá es donde se resuelven los problemas. Allá hay que ir para resolver los problemas. Cuando llegan los paramilitares y toman fuerza también, con ellos hay que resolver los problemas. ¿Ya? Entonces, en un mundo tan pequeño, en un territorio de 22.000 hectáreas, todo ese contexto está acabando con nuestra cultura, con nuestra vida. Y más allá, lo más grave también es que nuestros niños que han ingresado en ese momento 91 al 2000 ya tienen 10 años más, están de 20, 22 años y en algunos han ido acostumbrando a ello. Entonces algunos se van volviendo comandantes de zona dentro de las milicias y otros han entrado al ejército e incluso se matan entre ellos mismos. Uno de los hechos que se recuerda es cuando llega el ejército y bombardea toda una casa y en un solo golpe matan 6 personas de la guerrilla, pero ocurre que todos los que mueren allí son de la comunidad. Y eso complica toda la vida nuestra, y en el departamento es por allí por donde se empieza a desarrollar todo el tema luego de las fumigaciones. Con glifosato en el marco del Plan Colombia, se hacen los desplazamientos, la gente se va a la zona de la costa y la zona sur del departamento, otros se desplazan a otras zonas del país, pero ese es el centro en ese momento del movimiento del narcotráfico. Y allí entonces nosotros desarrollamos un ejercicio. Ese ejercicio, ahora sí vamos a ver, les voy a invitar a que yo creo que están cansados de escucharme, entonces vamos a distraer un poco la mente en otro lado. Ese ejercicio, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a salir del narcotráfico. No porque el gobierno nos diga que tiene que salir, tenemos que salir, sino que vamos a hacerlo nosotros como pueblo, porque nos está dañando la soberanía sobre el territorio que tenemos, porque nos está violentando nuestra dignidad como personas inga, porque nos está violentando nuestra autonomía en el marco de lo que ha sido nuestra identidad cultural. Y entonces, ¿qué hacer en ese contexto? Además, entra tanto recurso, tanta gente extraña, pero eso no nos está sirviendo para nada a nosotros. Todo ese dinero, millones, miles de millones de pesos que han ingresado, y sin embargo todo ese dinero se ha ido por el agua, desafortunadamente, y nuestra gente está quedando peor. Muchas mujeres que han perdido a sus esposos, muchos hombres que también han perdido a sus esposas, hijos o hijas. ¿Cómo hacer para levantarnos desde allí? Y encontramos que la espiritualidad era el principio de salir. El pueblo Siona es un pueblo que está en la parte baja del Putumayo, básicamente más allá de Puerto Asís. El pueblo Cofán es un pueblo que están ambos pueblos en esa zona del medio y bajo Putumayo y que están entre Ecuador y Colombia. Empiezan ahí ellos a manejar todo el tema de las plantas sagradas y a partir de ello nosotros empezamos a revitalizar nuestros imaginarios, nuestros principios, recogimos esa historia que se les contó de atrás y de organización y decidimos, nos vamos a levantar porque no podemos seguir en ello. Y en el 2003, que fue donde la comunidad toda en sus comunidades decidió salir de ello, erradicó 1.500 hectáreas de cultivos de amapola y la gente iba pelando los cultivos de amapola, claro, después de un año de haber hablado, ¿no?, por todos los daños y recordar todos los daños que nos habían causado. Se habló con los grupos de guerrilla, con los narcotraficantes que también estaban en esa zona porque no querían que la comunidad saliera de ello. Muchos fuimos declarados objetivo militar. Se nos dieron tiempos para que renunciemos a ser autoridades porque de lo contrario íbamos a morir allí. Nos dijeron, por ejemplo, en mi caso, muy particularmente a mí me dieron 24 horas para que renuncie a ser gobernador porque si no, hasta ahí llegaba. Vivimos gracias a que juntos como comunidad, que somos, ya para en ese momento estamos hablando de 3.600 personas, siempre nos juntamos en su gran mayoría. Entonces las asambleas no eran menores a 1.500 personas, nosotros no andábamos menos de 10, 15 personas, siempre. Entonces, pues no es fácil, tal vez matar a uno es mucho más fácil que matar a 15. Y es un poco como lo que nos fuimos
blindando entre nosotros mismos, aprender medidas de autoprotección, y con eso salimos. Hoy llevamos 10 años, 2003, 2013, 10 años, un poco más, de habernos liberado de ello, y esas 22.000 hectáreas no tienen una planta de amapola. Nosotros no somos de la tradición de la coca, nosotros somos de la tradición del yagé, ayahuasca. Ella es la fuerza, la planta sagrada para nosotros, es la planta de la sabiduría, es la universidad nuestra. Allí aprendemos a vivir y aprendemos el conocimiento para la vida. Y ese territorio desarrolló lo que quiero que miren en el video un poco, para que es como darles el reconocimiento a los hombres y mujeres que han hecho parte de esta historia, y que creemos que el país también puede salir. Si nosotros como comunidad pequeña, en esas distancias, con esas dificultades, logramos superar, el país también puede hacerlo. Lo puede hacer en la medida en que tome la decisión de hacerlo. Y eso va a permitir también que nosotros estemos mejor como sociedad colombiana, porque para nosotros creemos que el narcotráfico es uno de los que más ha destruido nuestra sociedad, y en el caso puntual nuestro pueblo fue el que más sufrió también por ello, y no porque nosotros quisimos llevarlo, ¿no? Se impuso y nosotros también aprendimos. Decir que nosotros no fuimos parte sería un pecado, y nosotros sí fuimos parte de ello, pero el caso es que lo superamos, y hace 3 meses la comunidad volvió a ratificar por asamblea de comunidad que nunca más va a volver a ese tipo de plantaciones, pese a que hay presiones externas para que el territorio vuelva a resembrarse de ese tipo de cultivos. De hecho, estamos amenazados altamente también por ello, porque como eso genera tanta riqueza en temas económicos. Entonces, es un poco como lo que hay allí, y que quisiera en el transcurso de estos minutos nos pudiéramos, creo que toca que salir, porque ahí no creo que le coja. Bueno, son un tema, un poco la parte de tecnología. Entonces, ese ejercicio que ha sido que se ha vuelto un ejercicio único en el país, está sirviendo ahora para ver cómo se supera el tema del narcotráfico, que en últimas no es invertir recursos. Mucha gente piensa que la gente que está dedicada ahí al tema del narcotráfico es porque es pobre, y el tema de la pobreza es un tema de psicología. No somos pobres, tal vez, esa no es la situación, porque en nuestros territorios tenemos todo. Sin embargo, pues decimos que somos pobres, y muchas veces nos estamos muriendo de hambre,
pero las tierras son muy fértiles. Entonces es un poco como desde el punto de vista del sistema, parece el sistema económico, costumbres de vida, valores si se quieren, que han llegado y que no nos permite a nosotros entonces ver lo que tenemos. Porque, sí, cuando ya hemos encontrado que sí podemos cambiar esas realidades, se han podido mostrar en la práctica.
No, parece que la tecnología definitivamente no. O no convenía que ustedes vean la película.
Bueno, ayúdeme con las imágenes, entonces sigamos con las... Así empezamos nosotros a... Ahí está bien de sonido. Empezamos a fortalecer la dignidad y la soberanía desde el punto de vista de la cultura propia, recordando que la Constitución en el artículo 7 pues se nos decía que el Estado reconoce y protege esa diversidad étnica y cultural. El artículo 10 se nos dice que el idioma que nosotros tenemos es oficial dentro de nuestro territorio, entonces debemos hacer práctico ese mandato. El artículo 246 establece que los pueblos tienen derecho a ejercer su jurisdicción dentro de su territorio, siempre y cuando pues también cumplan unas condiciones, que tengan su propia institucionalidad, que la comunidad haya decidido que quiere gobernarse conforme a sus planes, mandatos de vida y sus principios de vida, que todo lo que tenga que ver dentro de su territorio pues pueda ser controlado con una institucionalidad. Y en ese contexto hemos avanzado en un proceso que lo hemos llamado proceso de reorganización y fortalecimiento institucional y de la identidad cultural del pueblo inga. Ya lo hemos dicho, como lo que históricamente se nos había enseñado: mana sisaspa, mana yuyaspa, mana quillaspa, allicaspa, no robando, no mintiendo, no siendo perezosos, sino siendo dignos como pueblo milenario. Y esa dignidad llevada de la mano con el tema de la identidad. Esa identidad, ese pensamiento de volver a lo nuestro, lo que indicaba es que teníamos necesariamente que volver a hacer valer lo que ha sido propio. Cuando uno firma, por ejemplo, un convenio, un contrato en cooperación internacional, voy a decir así, con cooperación, un caso puntual con USAID, a través de la embajada americana, en esos convenios o en esos contratos vienen escritos en lengua inglés y en español. Al final acostumbran a colocarle de que si se presentaran dificultades de interpretación, lo que valdrá o que será prevalente será lo que se diga en inglés, más no lo que se diga en español. Pues ahí ya queda con dificultad porque uno no entiende el inglés. ¿Y por qué no hacer entonces que lo que sea prevalente en el caso nuestro sea lo que se diga en inga y no lo que se diga en castellano? Es un poco lo que empezamos a hacer. ¿Por qué nosotros no empezar a valorarnos en lo que es nuestro vestido propio, así nos digan que estamos retrocediendo? Porque muchos antropólogos decían, no, es que están retrocediendo, esos están locos, ¿cómo se van a colocar ahora a decir que se van a colocar a tomar más remedio, a valorar más las plantas sagradas, a hacer transformaciones? Porque nosotros estamos acostumbrados más a vender el café pergamino seco, pero no a llevarlos a un estado de empacado y decir, vea, consuma producto limpio, elaborado por manos indígenas. Eso no estamos acostumbrados, porque nos dicen que nosotros somos incapaces de hacer ese tipo de cosas.
Claro, tampoco hay que llevar por esto, tampoco hay que ir acabando con todo lo que hay en nuestros territorios, pero eso indica que tenemos que desarrollar también capacidades. Alguna vez en el 2006 me invitaron a España y estaba dictando una conferencia en la universidad que se llama, me olvidó el nombre, famosa pública, no, vecina de la Carlos III. ¿Cómo dijo? Se me fue el nombre de esa universidad, y estaba así como estamos aquí con la Autónoma. Y entonces estábamos conversando y alguien por allá atrás dijo, porque yo estaba con el vestido propio y estaba hablando en Inga, y entonces después de conversar un poco me decía, ¿y ustedes también manejan vehículo, carro y moto y computador? Y bueno, se me vino a la cabeza y dije, sí, claro, también manejamos eso, porque muchas de esas cosas son hechas con materiales nuestros. Entonces, ¿por qué no tengo derecho yo a manejar eso? Seguramente muchos de los materiales con los cuales han hecho ese tipo de máquinas han sido traídos de nuestro territorio, como el oro, como la plata, que se ha traído también allá. Y se leía para entonces ya en el tema de Bolivia, cuando Bolivia empezaba a reclamar que los europeos deben condonar la deuda externa y demás situaciones. Y entonces estábamos conversando un poco sobre eso. ¿Creen que los indígenas solamente pueden andar colgando de los bejucos? Y en la selva, y como están en la Amazonía, entonces allá, pues imagínense la vida en la Amazonía, cómo es nuestra vida allá. Y creo que nosotros entonces empezamos también a pensar, es que hay situaciones como esas que las tenemos que llevar a valorar desde el punto de vista de ser creadores de nuestras propias cosas. Si hay en salud, por ejemplo, la gente que llega a las 2 de la mañana enfermos con lo que sea la enfermedad que tengan y deben sentarse en un andén en un pueblito, lloviendo, que les toca que bajar caminando 2, 3 horas a esperar un turno para que a partir de las 6, 7 de la mañana el médico, el único médico que está en el pueblo, los pueda atender, y a veces por mucha gente que hay no los atiende. ¿Será que eso es dignidad? ¿Y será que nosotros estamos ejerciendo soberanía sobre el territorio? Eso es nuestro, porque es gente nuestra, de nuestra comunidad, está dentro de nuestra casa. Eso no es ni dignidad y tampoco estamos ejerciendo soberanía. No estamos viviendo como tiene que ser con nuestros derechos. Y la gente ha empezado a pensar, tenemos que crear nuestra propia institución de salud. Pero no solamente la salud desde el punto de vista de lo que es el mercado para ir a consumir más químicos, sino también que se valore a los médicos que sin ir a la universidad también curan enfermedades, como lo que hacen en la sociedad occidental con los químicos, mientras que ellos lo hacen con plantas sagradas y no se les reconoce todo lo que eso costaría. Y en ese contexto se empezó a hacer una organización para decir cómo es que va a prestarse el servicio dentro de esa comunidad. Se organiza lo que allá se llama el Cabildo Menor de Salud, se organiza el tema económico a partir de lo que sería el Cabildo Menor de Economía y Producción, servicios públicos y comunitarios, educación, como si fueran ministerios pequeñitos, como si fuesen ministerios pequeños allá. En la práctica así lo han visto de afuera. Posicionamos todo ello y eso empezó en el 2004. En el 2007, la organización que trabaja este contexto, que se llama ya Cabildo Menor de Economía y Producción, INGA, fue la tercera organización de economía solidaria en América Latina. Ese fue el reconocimiento que le dieron. Para el año 2011, en salud,
éramos la organización que en el municipio superó los estándares de atención de lo que venía siendo un municipio. Después de que el instituto, en este caso el Instituto Departamental de Salud, había dicho que allá no se podía hacer que los indígenas administren por sí mismos su propia salud porque económicamente no era viable. Y nosotros decíamos, es que nosotros no estamos por el punto de vista económico, es porque necesitamos que nuestra gente se atienda mejor. Este año, 2014, nuestra institución que presta el servicio de salud allá es la primera en su modelo como IPS, ocupa el primer lugar entre más de 69 IPS de Nariño y Putumayo. Y a pesar de todo lo que nos decían que no era viable, incluso les ha dejado recursos, ¿cómo se dice?, de ganancia. Ha generado ingresos y le ha generado más trabajo a la gente y hay una motivación para que la gente estudie. Entonces ya tenemos gente que está en las universidades haciendo medicina, enfermería, odontología y otras carreras técnicas y tecnológicas que se hacen necesarias para prestar un servicio adecuado, de calidad, hasta donde más no sea posible. En el sistema de administración de otros programas, con el ICBF se avanzó a que se valoren dentro de lo que son las minutas para la alimentación, que se recupere las semillas y los alimentos propios. Claro, 4 años negociando con el ICBF para que eso se acepte porque tampoco querían aceptar. Y hoy, en el marco de lo que han sido los decretos presidenciales que se han firmado desde Presidencia de la República para autonomías indígenas, ya lo que corresponde a este ejercicio es solamente el manejo del Sistema General de Participaciones. Todo lo demás ya se había hecho, solo cogiendo el principio de normatividad constitucional. Como ustedes saben, la Constitución es la norma de normas, ¿no? Y aquello que sea de derecho humano, de derechos humanos, lo que tiene que ver con el convenio 169, pues que se incorpora en igual nivel de constitucionalidad. Para nosotros, por eso, el convenio 169 es como la constitución pequeñita para los pueblos indígenas y se fortalece con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Recuerden que dentro de lo que es el convenio 169, en los artículos 5 a 7, está el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, al autodesarrollo, conforme a sus propios principios de vida. Pero ahora con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se hace más importante el principio de la libre autodeterminación. Algunos han empezado a hablar entonces de que los pueblos indígenas vamos a crear nuestras propias repúblicas y nos han dicho que nosotros no somos repúblicas dentro de otra república. Y ya hoy está empezándose a discutir fuertemente en el marco de lo que ha sido la firma de los decretos en sitios donde territorialmente dicen se van a formar conflictos con los campesinos porque los pueblos indígenas están luchando por territorios que los han mantenido milenariamente. ¿Qué va a pasar dentro de esos marcos? Entonces, vamos a ver qué se presenta, pero ya los pueblos indígenas y los campesinos están en sus conversaciones para resolver el tema de cómo es que se puede vivir en esa diversidad. Cobra nuevamente importancia entonces el tema del multiculturalismo, cómo vivir en esa diversidad. El Valle de Sibundoy tiene un ejemplo práctico en ello. El Valle de Sibundoy es una porción de tierra donde está el pueblo Kamsha, el pueblo Inga y la sociedad mayoritaria que nosotros diríamos el mundo campesino. 3 pueblos distintos, cada uno tiene su propio idioma. Fácilmente una persona allí puede hablar 3 lenguas, Inga, Kamsha y castellano. Y recuerden que hablar más de un idioma también es, dicen los científicos, hasta benéfico para el tema de salud. El pueblo Inga tiene el reto de que en 50 años
nosotros vamos a estar hablando muchísimo mejor el inga y quizá también mejor el español, pero también tenemos que estar hablando inglés. Y en ese marco ya también se ha enviado gente a que pueda ir a aprender en otros contextos, como Estados Unidos, por ejemplo, en el marco ya de este proceso. Tenemos gente que fue a Estados Unidos a aprender el inglés, ya vino y está con nosotros prestando servicios en la comunidad. Tenemos gente que se fue a Centroamérica a terminar también estudios allá, que están terminando y ya están regresando. Muchachos y muchachas como los que tenemos en esta universidad, que también deben terminar y volver a nuestros pueblos a alimentarnos con sus conocimientos para fortalecer nuestro proceso y a seguir haciendo más el bien vivir, el summa causai. Creemos que hoy que la educación está en crisis, la que se está hablando mucho sobre el tema de la educación y que Colombia está ocupando los últimos lugares en términos de calidad y demás, es el momento también para que los intelectuales, los docentes, los estudiantes revitalicen nuevas dinámicas de cómo fortalecer el conocimiento para la vida. Ese es lo que creo hoy tiene que ayudar a fortalecerse. Y entendemos también que desde el punto de vista de la Constitución, pues el tema de la dignidad, la multiculturalidad y la soberanía toman mucha fuerza en las actuales circunstancias, como decíamos, en el que estamos tratando un tema de paz. Pero es que ya está de sobra que la paz no es solamente firmar un acuerdo y en papel, es llevar a la práctica en cómo es que cada uno de nosotros vamos a cumplimos un papel importante en esa construcción de ese bien vivir para el caso de Colombia, de esa diversidad. Creo que si se garantizan más los derechos, si tenemos a la gente más preparada, no le generamos límites para que tenga conocimientos, para que adquiera conocimientos, para que ingrese a la universidad, este pueblo va a cambiar. Si en la costa dejamos de permitir que la gente se le violente su dignidad, será dignidad que hayan mujeres que tengan que dar a luz por allá en plena montaña, con todos los dolores que ello implique sin ninguna atención. Es más, hoy el sistema niega que una partera atienda a una mujer allí. No se es permitido que un niño nazca por fuera de los hospitales o de los centros de salud. Y creo que hay ahí una situación que discutir porque hay mujeres que viven hasta incluso 2 y 3 días de camino. En el caso de nuestro departamento lo vemos muy puntualmente. Y pues solo para el tema de salud hemos planteado que se debe darles una atención en términos de transporte diferenciado, porque si allá no se puede sacarlas en ambulancia, por carretera o por agua, pues debe ser mínimamente por helicóptero en esas distancias para poder dar una atención. Y nos dicen que los costos no son suficientes, pero entonces la vida humana tiene un precio, es que la vida se mide por recursos económicos. ¿Cómo ejercer entonces allí esa soberanía dentro de ese territorio, en esos contextos que hay? Tenemos la sentencia T881 del 2002, que nos establece, eso es sabiduría indígena. Hay abuelos que curan enfermedades psiquiátricas, cánceres, gente que en los hospitales dicen la palabra, están desahuciados, ya dicen, no, tú te vas a morir, te quedan 2 meses de vida, 3 meses, o si no ya les están diciendo, vengan rápido a sacarlos porque no queremos más muertos aquí. Pero los abuelos han sido capaces de sanarlos. Y he tenido la suerte también de ver cómo llevan pacientes que acá les han dicho que ya no hay posibilidad de cura,
y los abuelos los han tenido 2, 3 meses, 4 meses y han regresado en sus condiciones de vida más estables, han sanado. Algunos dicen, ¿será que es un milagro? ¿Será que es cuestión de fe? Las plantas sagradas hacen muchas cosas dentro de ello, pero los abuelos son los que ayudan ahí. Nos dicen en la Corte Constitucional que desde el punto de vista de jurisprudencial, esa dignidad humana normativamente se puede, digamos, llevar al término de protección en esos contextos, a partir de su objeto de concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características. Muchos quisiéramos vivir como quieran, pero también debe haber algunas, también puede ser con unas condiciones específicas de vida, pero también puede ser de forma integral, sin que a nadie se le humille. Cada caso puntual se va atendiendo en su propia dimensión. Además, porque es un principio en la Constitución, está dentro de lo que tiene que ver con los principios, esa dignidad humana entendida como derecho. Para nosotros, por ejemplo, un derecho fundamental es el tema de la consulta previa, desde el punto de vista colectivo. Eso toca toda la vida nuestra. Acá no, ustedes no aplican eso. ¿Será que lo pueden aplicar como colombianos para con las transnacionales? Para que no les violenten esos páramos que tienen ustedes para la protección del agua. Bueno, lo definirán, porque ahora incluso el derecho a la decisión que están tomando para proteger los recursos naturales está siendo estigmatizado también, la participación que tengan los pueblos dentro de ello, para definir cómo quieren que se usen esos recursos naturales, desde las consultas que están haciendo. Los pueblos indígenas tenemos ese principio, la consulta previa, como un derecho fundamental, tiene que ser previo, libre e informado. Pero las transnacionales, cuando llegan allá a las comunidades, dicen que quieren pasarse por la faja ese principio. Y bueno, en Colombia, leyes como reforma agraria, por ejemplo, se han caído por no haberse consultado con los pueblos indígenas. ¿Pero por qué solamente para con los pueblos indígenas? ¿Acaso para el resto no hay que consultar también? ¿Por qué a todos los colombianos no se les puede dar el derecho a que se consulte sobre qué es que se quiere como sociedad nacional? ¿Es que a ustedes les gusta que la gente llegue a sus casas y se les violente lo que ustedes tienen dentro de su casa, que les llegue a ordenar otra gente extraña lo que tienen ustedes en su propia casa? A veces uno pensará que eso es así. Bueno, nosotros hemos dicho en nuestro caso, no queremos que eso sea así, porque nosotros tenemos unos principios, tenemos una historia, y eso tiene un valor y en el marco constitucional está protegido. Pero la Constitución protege en la medida en que esa es una lucha que a nivel internacional se venía dando. El convenio 169 está antes que la Constitución y se toman esas protecciones desde allí. Y lo que ahora está haciéndose en términos de reforma está tomando lo que se ha dicho en el convenio, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero Uribe, el señor presidente Uribe en su momento, se abstuvo de votar en favor esa declaración. Solo al final del gobierno, ya después de tanta presión desde el nivel internacional, fue que se aceptó que Colombia también, con algunas reservas, especialmente sobre lo que tiene que ver con territorio, se adopte la declaración para el caso colombiano. Y desde allí es donde se están prendiendo para decir que el tema de cómo es que los pueblos, en el caso de este país, van a construir entonces sus propias repúblicas. Y claro, si nosotros dijésemos vamos a recuperar lo que nos ha pertenecido, entonces diríamos que en el sur, Cauca, Caquetá, Putumayo y Nariño es Inca. Pero nosotros no queremos eso. Ahora, como aquí estamos en el contexto académico, podríamos pensar, pero ¿será que eso va a seguir igual en 200 años?
Uno ve en España, por ejemplo, cómo las comunidades ahora se quieren separar de España y quieren construir su propio Estado-nación. ¿En 200 años estaremos en la misma dinámica que hoy estamos? ¿No será que en el marco de fortalecer su propia dignidad o identidad y su soberanía, van a reclamar también que se vayan construyendo desde esos valores culturales la independencia de esas zonas? Hoy no podría decir si sí o no. En 200 años pueden pasar muchas situaciones. Puede que esto sea una apertura para ello. Pero ¿cómo hacer que eso no genere costos de vida? Que eso no genere los conflictos, muertes innecesarias, sino que la sociedad pueda vivir en un territorio que le pertenece necesariamente, sin esa violencia. Creo que la parte normativa desde el punto individual es eso, pero repito, nosotros, si me pasa la siguiente, el tema nuestro es lo colectivo. ¿Y no será que entonces ahora en las actuales circunstancias es eso colectivo que se hace tan necesario para que esta sociedad construya lo que está construyendo ahora en el marco del conflicto? Que muchos de esas decisiones que están allá van a pasar por esta universidad, que tocan a esta universidad, que los tocan a ustedes. ¿Cómo es su papel allí? Desde esa dignidad que tienen como, diría, santandereanos. ¿Qué más? Todas las identidades que tiene este país, desde lo que vienen cada uno de ustedes, desde lo que son cada uno de ustedes. Porque es que usted es el que juega el papel importante, es usted el que se vuelve actor fundamental allí. Y eso colectivo y dado, como decimos nosotros, maquicuarespa, dándonos la mano, Warmi y Runa Conapaz, hombres y mujeres, no se desconoce la fuerza hoy que se vuelve tan importante de las dos humanidades, hombre y mujer. Más cuando ahorita en este tema de mujer que aún hoy se supone que Colombia ha avanzado tanto en temas de derecho y sin embargo las mujeres sufren procesos de discriminación, en temas de llegar al poder tienen limitada su participación, pero las mujeres, muchas son contentas con ese límite. Dicen espacios de participación 30%. ¿Por qué no en igualdad de 100 y 100? ¿Las mujeres son menos que nosotros como hombres? Es un tema de que la gente despierte, si se quiere, o sean actores y actoras en ese marco. Eso toca dignidad, toca soberanía sobre su ser. Nadie más hará las cosas si no somos nosotros mismos en ese contexto. Y estamos hablando desde el punto de vista del respeto. Va a ir tocando esos hilos que cada uno de ustedes tiene, va a ir tocando ese pensamiento, va a ir despertando esa identidad, y aquí es necesario despertar identidad, porque muchos creemos que estar en Estados Unidos es la mejor vida, que irnos a Europa es la mejor vida, porque no tenemos el sentido de identidad para donde nosotros estamos, y eso es básico. Nosotros no somos europeos, somos colombianos, somos nariñenses, yo soy inga, somos pastuzos, somos quillacinga, somos aguá, somos eperara, siapidaras, cofanes, nasa. Eso es lo que somos como pueblos. Como colombianos, afirmar esa identidad y a despertar esa filosofía de vida que tiene que identificar a este país que tendrá mucho que aportar, pero aporta en la medida en que cada uno de nosotros estamos comprometidos en ese
relacionamiento, de un papel comunitario, de un papel colectivo. Estamos seguros que es posible despertar. América Latina tiene ese valor. Tahuantinsuyu, Tiahuanaco, Abya-Yala, son principios, son, si se quiere, expresiones, si se quiere, palabras que tienen raíces profundas acá. Pero que no es solamente para los indígenas, es para la gente que vivimos en este continente, que es para la gente que tenemos que hermanarnos allí, en cómo es que nosotros creemos que es posible adentrarnos en un contexto de vida más allá de lo que se nos ha enseñado hasta ahora. Tal vez romper esas barreras que nos separan. Y los abuelos en ese sentido creo que sí nos dejaron una enseñanza bastante profunda de ese nexo que hay que tener y ese respeto que hay que tener entre nosotros, primero con nuestra madre tierra, con nuestros seres vivos que somos como familia, que hay que seguir ahondando en los derechos fundamentales de nuestra madre tierra, en los derechos que le corresponde a cada uno de los seres que hay alrededor nuestro, y que desde allí seguro que esa dignidad que tienen ellos como seres debe fortalecerse también como esa que nosotros nos merecemos como personas. Hoy nosotros acabamos con todo a nuestro paso, pero también es el momento de hacer un pare, en la medida en que estamos en este contexto académico, sea el tiempo de que la mente se recree con alta libertad. Dignidad es también libertad, y dignidad, libertad unida al territorio, eso nos lleva a ejercer soberanía con mayor amplitud y autonomía desde lo que nosotros somos. Ahí tienen alguna pequeña bibliografía. Creo que ahí van a encontrar más profundidad de lo que se ha conversado. Desafortunadamente, repito, pido disculpas por no haber podido compartir un poco más la parte de la experiencia de los otros actores, ¿no?, de estos procesos. Yo aquí apenas soy la voz de todo ese colectivo y quiero en ese marco, pues, y con el agradecimiento a los espíritus mayores de nuestros pueblos, de mi pueblo en particular, que me han permitido contar un poco de esta historia, espero de algo les haya servido, y si no, al menos para que queden más embolatados. Diusulupay, Cosopunchacama, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Hernando Chindoy, por compartir su sabiduría con nosotros. Y pues créame que lamentamos más pues no haber tenido la disponibilidad del video. Nos disponemos a una serie de preguntas de los estudiantes hacia usted, entonces las personas interesadas levantan la mano. Por favor, las preguntas muy breves para que todos puedan participar. 1, 2, 3, 2 y 3. Muy buenas tardes. Respecto al… Hay un aspecto que siempre se ha venido viviendo a través… De hecho, hace 20 años el campo estaba, ¿qué digo yo?, 5 veces más habitado que actualmente. Se ha visto que todo el mundo tiende a irse hacia donde hay más gente. Hay un aspecto que usted mencionó sobre
sobre parte de su pueblo que envían a estudiar a Estados Unidos a aprender el inglés, por ejemplo. Ahí en la parte, por lo menos usted resalta más de conservar lo nuestro, nuestra cultura, o sea, tratar de aprender lo que está acá, ¿sí? Empezando porque Estados Unidos pues es el principal sistema capitalista que existe. El mundo básicamente gira en torno al sistema que ese país en especial brinda, o me gustaría como qué mentalidad, o sea, qué punto de vista usted tendría frente digamos, al otro lado del, digamos, como dicen que las ciudades apartan las costumbres, de pronto de que, como quien dice, se nos voltee la arepa, ¿sí? De que no se vaya ya a aprender, sino a desaprender más de lo que tenemos acá. Voy a intentar también responder muy puntualmente por pregunta. No sé si escucho todas o escucho unas tres y respondo, o voy respondiendo. Voy respondiendo. Bueno, puntualmente, ¿recuerdan el ejercicio que hizo Japón? Un poco como enviar gente a que aprenda pero vuelva para llegar a lo que es hoy, ¿no? No todos los que se fueron vuelven, así como no toda la gente que se va de un pueblo, muchos quisiéramos irnos como colombianos, porque en Colombia sufrimos al máximo por el conflicto, por muchas situaciones, por pobreza y demás, y quisiésemos irnos del país, pero de 100 personas, máximo se van 30, 70 siempre se quedan allí, y nosotros creemos que los que nos quedamos allí tenemos la obligación de mejorar nuestra casa, cuidar nuestra casa, proteger lo que tenemos allí. Si somos 2000 personas inga, ojalá las 2000 personas inga pudiésemos hablar el inglés, el castellano y el inga. Creo que va a ser más difícil que nos engañen. Yo creo que a muchos campesinos aquí en el país también, desafortunadamente, porque no han tenido la posibilidad de adquirir conocimiento, vienen otros y los engañan con muchas cosas. Pero si todos los colombianos tuviésemos garantizado en el campo, en la ciudad, los 44 millones, 46 millones de colombianos, una carrera profesional, las cosas fuesen distintas. Y creo que a eso es a lo que nosotros como pueblo estamos apuntando. Si hoy somos 2.500 personas ingahablantes, en 50 años vamos a ser 5.000 ingahablantes, pero también castellano hablantes, también inglés hablantes, y nadie va a venirnos a violentar tan fácilmente como hoy lo están haciendo con las minerías, con las transnacionales, todo ese tipo de asuntos que están afectando a nuestros pueblos. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta con respecto a la parte cuando hablaste de la problemática que habían tenido que superar en la época de la bonanza. A mí se me vino a la mente que uno de los problemas que pudo haber traído esto fue la parte de los apegos a la misma comunidad y la parte de esos velos que le pudo haber traído mentales por la parte monetaria que empezaron a vivir la misma comunidad. No simplemente el hecho de que empezó a correr dinero, sino también tuvo que haber corrido mucha corrupción, muchas cosas malas, ¿sí?, que podían haber cambiado un poco la mentalidad de una generación. Entonces, usted dice que gracias a los abuelos y a la ayahuasca lograron aumentar los imaginarios y empezar a trabajar con mucha sabiduría esa situación, y la lograron salir y en el camino van. Desde ese punto de vista, ¿no crees que cuando se viene acá y se trabaja con un entorno de estos, estamos en una parte muy desigual,
para poder tener acceso a esa sabiduría de la que usted habla, porque en sí a nosotros, ¿qué nos va a dar la posibilidad de que se nos aumenten esos imaginarios acá en la ciudad? Si estamos, si en el día, en el transcurso del día, es televisión, internet, medios de comunicación, entonces es como si no tuviésemos el acceso directo a esa sabiduría que ustedes tienen. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podríamos, un compañero la vez pasada dijo, podríamos hacer una toma de Yagé, dijo, y parece chistoso, pero sí, o sea, ¿cómo llevar, cómo transmitir de verdad esa sabiduría que ustedes tienen si no tenemos esa capacidad, o por lo menos no podemos observar esas cosas de las que a veces tú estás hablando? Claro, hay problema serio en la ciudad porque la gente vive encajonada. Nacemos en un cajón, cuando estamos en el hospital va y nace en un cajón, ya saben, en medio de las cuatro paredes, nos sacan y nos llevan en otro cajón, la ambulancia, el taxi, el vehículo que nos lleve al apartamento, y el apartamento es otro cajón. Venimos a la escuela, está en otro cajón, y estamos en la universidad y miren, aquí estamos en un cajón. Y al final, cuando salimos como profesionales, vamos a trabajar en otro cajón, y al final, cuando ya termina nuestra vida, terminamos en el otro cajón. ¿Cómo hacer que la vida se libere? Porque ahí está bloqueada de alguna manera. Bueno, ese es el reto que tiene la universidad, plantear también desde el conocimiento formas que ayuden a liberar a la gente también. El ser humano por sí mismo, quiero decirles aquí, aunque a veces dicen que no, pero el ser humano por sí mismo también tiene, es espiritual, sin decir que muchos dirían, no, es que para eso hay que ser católico, protestante, etcétera, etcétera. No hay que meterse a ese tipo de cosas. La espiritualidad tiene una situación más allá de ello. Entonces, desde el punto de vista del conocimiento, la academia tendría que pensar más allí, el desarrollar un principio de liberación de esa mentalidad, porque efectivamente nosotros estamos dejándonos bloquear mucho por el encerramiento. Y por eso no nos permite entender lo que está pasando con los páramos, lo que está pasando con los árboles, todo ese tipo de contaminación que hay hoy. No tendría yo la respuesta para decir, este es el camino que hay que hacer en las ciudades, pero sí la gente tiene que empezar a pensar en ello, porque de lo contrario se están desarrollando una cantidad de enfermedades que poco a poco los está consumiendo también, los está matando a sí mismos, pero también los está limitando, los está bloqueando. Parte de las crisis del avance de las sociedades en las ciudades también puede ser eso, las crisis de identidad, generando más, cada vez la gente, muchos jóvenes están a corta edad perdiendo sus rutas de vida. Entonces, creo yo que la academia debe ayudar a pensar, y la filosofía debe ser uno de los áreas que debe permitir hacer más pensamiento sobre ese tema. Buenas tardes. Me pareció muy interesante el tema que usted habló sobre el modelo de salud. Me gustaría que me instruyera más sobre este tema. O sea, que en el caso usted lo dijo que, o sea, en su tribu, o sea, no se centró en algo más capitalista o monetario, en cuidar, en cuidar digamos, en generar, digamos, ingresos, como generalmente el Estado con las ARS y las EPS, sino más bien se centró en la verdadera ayuda de los otros seres. Me gustaría que me explicara bien. Y, por ejemplo, si se utilizó también, por ejemplo, personal profesionalizado, o fueron los chamanes indígenas que también ayudaron en este proceso del modelo de salud, que usted me dice que fue uno de los muy buenos en cuanto a Nariño. Me gustaría que me explicara bien eso. Nosotros dimos los direccionamientos políticos, si se quiere llamar así, de principios de vida, que era lo que queríamos ver a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, que tengan una atención integral en salud. Esa atención integral siempre la observamos y la miramos desde el punto de vista de lo que sería la salud convencional, con médicos, con enfermeras, odontólogos, pero también con el abuelo, con la abuela, con la partera, con la gente que ayuda a mejorar la alimentación desde lo propio, con los consejeros
mayores, sin que ellos queden por fuera, sino que vayan de la mano. Si hay alguien que está enfermo con una gripa, que no solamente se pueda atenderle desde el punto de vista de la medicina química, sino que sepa que también para atender esa misma gripa tiene una planta sagrada que puede también ayudarle. También es un poco, vea usted qué quiere, qué prefiere de las dos. Usted tiene estos dos caminos, pero usted puede decidir por su libre autodeterminación cuál es el camino que quiere coger. Pues bien, la gran mayoría decidió, no, yo primero tengo que valorar lo que tenemos en nuestra sabiduría, y por eso las ceremonias con los abuelos eran, y son hasta ahora, ceremonias que no son de atención a la gente, menos de 100, 200 personas, han ido hasta 600, 800 personas, pero se requiere que hayan varios médicos, varios abuelos, 10 abuelos, 8 abuelos, que están atendiendo a toda la gente, porque se curan en colectividad y algunos pues que hay que curarlos en forma individual, y eso ha ido dando un orden también. Entonces mucha gente se queda admirada al ver, por ejemplo, como un gobernador de Nariño, por ejemplo, en este caso el gobernador de Nariño, que es el doctor Raúl Delgado, ha participado en las ceremonias nuestras, ¿ya? Eso también le da un estatus, ¿no? Posiciona ¿cómo se llama? Una institucionalidad. Y dicen, claro, vine, aquí hay 600 personas, agradezco que me invitaron a una ceremonia de ambihuasca, de yagé, y vamos a compartir, y está el gobernador allí. ¿Cuánta gente no quisiera estar con el gobernador tomando remedio ahí? Sacerdotes que van a tomar remedio. Bueno, tomamos remedio esta noche con los abuelos, yo tengo un problema en mi estómago, requiero que el abuelo me sane ese dolor y me diga qué planta voy a utilizar para eso. Ya al otro día está haciendo una misa y dice, yo tomé remedio anoche. Ustedes increíble, ¿no les parece increíble que yo como sacerdote que estoy en estas condiciones venga y esté celebrando aquí después de haber participado con una ceremonia con sus abuelos? Entonces la gente dice, si un sacerdote vino a eso, entonces ¿cómo yo no voy a valorar más también ese conocimiento? Institucionalmente, lo que nosotros teníamos en la mente era que la gente no sufra. Todos sufrimos, pero que hay que disminuir ese sufrimiento. Y ese creo que es como un poco el éxito de la gente. En las ciudades uno ve es que se montan empresas, pero es para, si una aspirina vale 100 pesos, te la coloco por 200. ¿Ya? Y al final mi dolor me obliga a que compre eso. Pero miren la ganancia que está dejando también para ese empresario y para toda esa gente que atiende ahí. Allá va, el sistema permite ese tipo de cosas. Es como el tema usted me hizo acordar el tema penal. En Colombia el sistema penal está ideado para que la corrupción se vuelva cada vez más fuerte. Es negocio robar. En Colombia es un negocio muy rentable ser ladrón y no pasa nada. Me gustaría preguntarle con respecto al proceso de paz. En estos momentos que se está hablando de paz y por supuesto de inclusión social, creo que es un momento determinante para la historia no solamente del país sino del continente, el reconocimiento del otro, pero principalmente el reconocimiento de los pueblos indígenas o aborígenes en su caso, que han estado acá. Nosotros no tenemos una historia, o la historia que tenemos es a partir de los vencedores que llegaron acá, y es la historia de los españoles. Pero en las comunidades indígenas podemos encontrar esa historia la cual ha sido ocultada para nosotros. Entonces, las comunidades indígenas no han sido ajenas a la violencia y al conflicto. ¿Por qué? Porque muchas comunidades indígenas están ubicados en esos territorios de los cuales son generadores de la violencia en Colombia. Por supuesto, esa violencia tiene sus orígenes a partir de la mala distribución de la tierra y la desigualdad. Pero mi pregunta va encaminada, ¿cuál cree que debería ser el papel de ustedes, principalmente como pueblos indígenas, frente a un proceso de paz para que los reconozcan también? Para que no solamente los reconozcan legalmente, porque legalmente ya está en la Constitución, hay un reconocimiento. Pero entonces, ¿cuál debería ser ese papel o cuál es el papel? Porque en esos momentos en la mesa de La Habana, que supuestamente encontramos víctimas de distintos grupos. Pero entonces, ¿dónde está la representación indígena que han sido esas víctimas históricas?
Entonces, ¿cuál creería usted que va a ser el papel? Porque es que no solamente es el papel de reconocimiento, sino también el aporte que pueden hacer desde lo ancestral, desde lo político, desde lo organizativo. Entonces, creo que más que reconocerlos como pueblos indígenas, es reconocerlos como políticos, como seres que también pueden aportar no solamente para la transformación de sus comunidades, sino también para la transformación de nuestra sociedad. Ustedes pudieron observar en los acontecimientos que ocurrieron la semana pasada, creo, un aporte un poco para el análisis. Cómo en justicia, este sistema de justicia que se demora 1, 2, 5 años, 10 años, 20 años en resolver un tema jurídico, en lo indígena el tiempo es muy corto, 1 semana, 3 días, cuando máximo 1 mes, y el tema está resuelto. Creo que lo pudieron observar ahora en la implementación de justicia frente a la gente que mató una guardia indígena en el Cauca. Pues bien, así como ese, también hay otro tipo de aportes, más allá de ese reconocimiento. Yo creo que es el respeto que hay que tener para con los pueblos, porque a los pueblos se nos violenta constantemente, todos los actores. Siempre hemos buscado mantenernos al margen de estar dentro del ejército, la policía, las guerrillas, los paramilitares, los conceptos o los contextos económicos que imperan en el país y demás situaciones. Pero como estamos tan inmersos allí y en medio de 46 millones, nosotros no alcanzamos a ser ni siquiera, estadísticamente no somos ni siquiera 2 millones de personas, entonces la presión es muy fuerte desde todo lado. Pero creo que hay que hacer un ejercicio de que se nos respete nuestro territorio. Buscamos allí, que es lo único que hoy tenemos. Si uno mira el mapa de Colombia en términos de territorio indígena, son solo unos punticos ahí. Y esos puntos es lo único que nosotros estamos exigiendo ahora, que se nos respete, porque en algunas partes se quiere quitar todo, y nos está queriendo quitar porque allí están los nacimientos de agua, porque allí está la minería, porque allí está el petróleo, y se nos está diciendo, no, es que ahí apenas viven 100 indígenas, pero eso nos va a generar, ese territorio nos va a generar millones de dólares. Entonces, más bien, comprémosles a esos 100 indígenas unas 20, unas 1000 hectáreas por otro lado y coloquémoslos allá, en otro lado. Y no queremos eso, no queremos eso. Es cierto que de pronto lo jurídico, desde el punto de vista del papel, no sea funcional, pero nuestra vida, desde los últimos 500 años de que hemos vivido en este encuentro con la sociedad ajena a nosotros, siempre ha sido una lucha jurídica, política y espiritual. Jurídica, política y espiritual. Ha habido procesos que han sido extensos. Jurídicamente, en el caso nuestro, hubo un pleito por tierra que duró 120 años. A los 120 años perdimos, claro, pero eso nos enseñó a nosotros nuevas dinámicas de cómo tenemos que ejercer el tema del derecho. En los años 1700, nosotros tenemos una historia, 1700, año 1700, 1650, 1700, hubo un pleito por nuestro territorio donde ahora vivimos. Los abuelos nuestros de ese tiempo llegaron hasta lo que era el Consejo de Indias, y llegando a esa instancia, lograron que desde el rey, de alguna que harían, no sé en ese tiempo, pero de España dijeran ese territorio que corresponde a estas y estos puntos debe ser respetado porque eso es propiedad en ese caso de una familia indígena, pero después esa familia indígena lo dejó como herencia para un pueblo indígena. La lucha sigue, es continua, y en este mismo momento yo creo es que, dadas las condiciones del conflicto, bueno, primero hay que hacer que ese conflicto se resuelva con todos los actores, no podemos dejar al ELN por fuera también, hay que hacerlo con todos, desde el punto de vista de lo que serían los actores armados. Pero adicionalmente, yo creo que hay que hacer algunas transformaciones constitucionales también. Pensaría que en últimas también hay que tocar ese modelo que quiere Colombia. Creo que a los colombianos nos toca decidir qué modelo de vidas que queremos tener como colombianos.
¿qué modelo de desarrollo queremos? Algunos sugieren que es el tema del ambientalista, otros aún están bien enamorados del capitalismo y que van a seguir sobre eso, pero Colombia tiene que definir eso. Si no se define eso, creo que vamos a seguir teniendo muchas dificultades. Buenas tardes, me llamo Javier Quecho y hace algún tiempo había pasado una propuesta, se la había dado a alguien sobre hacer ecohábitats, hacer una especie de comunidades en lugares, montañas, que resguardaran esos sitios, ¿no? Que habitaran allí y que pues las personas empezaran a despertar la espiritualidad que cada una de ellas tiene, y que el buen vivir es simplemente vivir bien, sin preocupaciones, sin estar en competencia con el otro, sobre todo porque somos hermanos aquí en esta tierra que nos vio nacer, y creería que debemos empezar a tomar esas iniciativas, y no son colectivas, son más bien individuales, que cada uno de nosotros piense en qué está bien y qué está mal, y trate de seguir ese interior, ese sentimiento, ese querer, y hay que seguir el hilo, y por ahí empezar a defender al menos el páramo aquí en esta ciudad, y ese tipo de ideas ecológicas. Desde la universidad debe ser ese foco de información, se debe empezar allí a pensar diferente, para poder desplegar en toda la ciudad o en cada una de las ciudades donde tienen sus focos de información, que son las universidades, se despliegue ese tipo de pensamiento. Y pues me gustaría acompañarlos de cierta manera. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo escuché algo interesante de la consulta previa, cuando usted preguntó ¿y por qué no se le hace consulta previa al resto de los colombianos que no son indígenas? Bueno, tampoco se cumple mucho la consulta previa con ustedes, los indígenas, pero a los santandereanos que tenemos páramos y que tenemos cosas muy bonitas, no se nos ha consultado mucho, la verdad, y es preocupante, y yo no sabría con quién hay que hablar para que se nos consulten varias cosas, porque muchos quisiéramos que, es un sueño mío, la ciudad fuera un jardín botánico. Usted habló de cómo una señora hablaba con las plantas, y yo de verdad creo que las plantas enriquecen la vida afectiva y física de las personas, nos nutren bien, nos mantienen saludables. ¿Y con quién puedo yo consultar para que no talen cierta zona de la ciudad donde hay arbolitos y siembren el centro comercial Caracolí? ¿A quién le puedo pedir que consulte? Y yo creo que eso es un problema en el que tendríamos que ser, al menos como ustedes son, una comunidad. Me gustó mucho que dijeras que andaban de a 30. Pues no me gusta que haya violencia y tengan que andar de a 30, pero al menos son capaces de andar de a 30. Aquí está muy difícil saludar al vecino, la gente no es muy cordial, y yo no sé qué nos propones para eso, para que de algún modo nos unamos y nos enfrentemos a esa, bueno, aquí no hay FARC ni hay paramilitares, pero a esas personas que no nos consultan y que nos dañan un poco la vida buena. Primero hay que fortalecer más el sistema de educación. La educación es el principio de cambiar relacionamientos y entendernos entre nosotros un poco más. El modelo de educación que tenemos no sé si esté ayudando mucho. Lo demás es situación jurídica. Hay que hacer cambios jurídicos, y esos cambios jurídicos pues algunos parten desde la Constitución y otros en el desarrollo normativo para ese relacionamiento que tenemos. No existe en el caso colombiano una norma que establezca que el resto de sociedad, aparte de los pueblos indígenas y afros, puedan hacer uso de esos derechos como
digamos, normativamente reconocidos. No lo hay. No lo hay y esa es una limitante. Ya en contexto de procesos jurídicos y de reclamación de derechos, creo que hay que desarrollar instrumentos para eso. Y bueno, eso pues ya es un tema de legislativo y habrá que ver qué dirigencia ayuda al desarrollo de ese tema. O que las universidades desarrollen propuestas que se lleven hacia ese contexto y digo, ahora en el marco del conflicto, pues de repente pueda ser necesario que en el marco de, si llegara, por ejemplo, la resolución de este conflicto a un tema de una nueva constituyente, allí tienen que jugarse muchas de esas cosas que están planteándose y que seguro la sociedad los tiene con mucho conocimiento para ver qué plantean ahí. Bueno, expresamos un agradecimiento muy especial y muy profundo al doctor Hernando Chindoy por la conferencia, por las enseñanzas que nos ha presentado. Quisiéramos quedarnos más discutiendo con él, lamentablemente tenemos un inconveniente con el préstamo del auditorio que es exacto hasta las 6 de la tarde, se quedan muchas preguntas, muchas intervenciones. Queremos también en nombre de la cátedra, en nombre de la Escuela de Filosofía, de la facultad y de la universidad misma, expresar el profundo sentimiento de solidaridad con el pueblo inga y especialmente con el doctor Hernando Chindoy por la situación tan difícil que está atravesando en este momento. Y pues con lo que nos dice hoy acá, con esto que nos viene a enseñar, nosotros entendemos que su concepción de mundo, su concepción de vida, riñe contra intereses económicos y políticos que a veces lamentablemente son considerados mucho más importantes que la vida de las personas. Entonces, doctor Hernando, estamos muy solidarizados con usted, con la comunidad inga y cuenta con todo nuestro apoyo en este proceso tan difícil que está viviendo. Y muchas gracias.